Hola amigos, ¿cómo están? Soy Luis Orbegoso de Incremental, Sociedad Gestora de Fondos de Inversión. He preparado este video para hablar de un tema que a muchos nos puede interesar y más aún si estamos, digamos, en este negocio de bolsa o de buscar negocios para hacer dinero, porque valga en verdad estamos todos en esto porque queremos generar riqueza, queremos generar efectivo. Entonces, este tema va a ser de por más interesante. Quizás muchos ya lo hayan escuchado, pero quizás no lo hayan interiorizado como debe ser, puesto de que este fenómeno financiero, el famoso llamado de interés compuesto, y como muy bien acá Albert Einstein lo citó en algún momento de su vida, que es la fuerza más poderosa de la galaxia, por darle una gran connotación, no deja de tener cierta verdad, puesto de que a través de este fenómeno financiero se puede realmente llegar a ser millonario para aquellas personas que realmente están empezando o que como muchos de nosotros no han nacido en una cuna de oro pero quiere lograr en su vida un éxito económico y darle a su familia o dejarle a los suyos unas mejores condiciones en este mundo dominado por el capitalismo. Entonces en este tema voy a hablar de este fenómeno para de repente entenderlo mejor, ¿no? Entenderlo mejor y cómo puede jugar a nuestro favor, pero eso sí, teniendo ciertas condiciones en nuestra vida, en nuestra personalidad, que coadyuven justamente a lograr nuestros propósitos económicos. Bajo mi perspectiva personal, esto es una opinión muy personal, pueden haber más opiniones, pero yo creo de que hay las siguientes formas de hacer riqueza. Dos formas y cada uno tiene dos caminos. La primera forma es obtener o crear o participar en un negocio exitoso, ¿no? Un negocio exitoso, algo que de repente que ya exista, pero que de alguna manera es exitoso, ¿no? O un negocio disruptivo, es decir, innovar algo, algo que no exista, ¿no? Y que tú lo implementes, una idea, lo implementas y realmente funciona y te haces rico, ¿ok? Y dentro de esta forma, el primer camino es o lo creas tú mismo, es decir, tienes la idea, la implementas y la haces exitosa, porque a veces tú puedes tener la idea, la implementas, pero no llegas ni al primer año por temas de capital y qué sé yo, muchas otras cosas. O buscas uno de alguien que ya lo esté haciendo y tratas de participar en ese negocio. Porque obviamente a alguien que recién crea una idea y la está implementando y le funciona, el mismo negocio ya que genera el capital y no necesita a nadie más y se hace rico solo. Pero hay negocios que a veces sí necesitan una participación en las primeras etapas. Pero ¿qué pasa con esta primera forma? De que la probabilidad es de que las personas lo logren son realmente bajas. Yo creo que de cada 20 o 30 intentos solamente una lo logra y los demás se quedan en el camino. Entonces las probabilidades de que tú o yo lo logremos son realmente bajas. En cambio, en la siguiente forma, estamos hablando de invertir en activos y más aún los que estamos en bolsa de valores es invertir en acciones de empresas, las empresas son activos, que te brinden una rentabilidad promedio cada año, ¿no? Y ya sea justamente hay dos formas de hacerlo, ya sea especulando o invirtiendo. ¿Por qué especulando? Porque también tú puedes comprar y vender acciones en corto o mediano plazo y haces dinero, sí. Personalmente he estado en esa etapa o he estado en esa forma de generar dinero. Pero realmente el sacrificio que haces de tiempo, preocupación, estrés, tiempos de personal, de familia, es realmente alto. Al menos en mi caso sucedió así. Entonces yo veía que había un costo subyacente o personal o familiar muy alto respecto a lo que conseguía. Y si yo quería conseguir rentabilidades altas cada año de manera sostenible, prácticamente mi vida se iba a ir en eso, mi tiempo se iba a ir en eso, iba a sacrificar muchas cosas personales. Entonces ahí encontré la siguiente forma, el siguiente camino, que es invirtiendo. Y pongo el término invirtiendo porque ya hablamos de hacerlo de una manera más empresarial, ya hablamos de encontrar activos, es decir, encontrar acciones de empresas que hagan el trabajo, de negocios que estén funcionando en la economía real y que por consecuencia sus acciones se revaloricen y te hagan el trabajo, es decir, poner el dinero a trabajar realmente como un inversor y tener tú tu propio tiempo para dedicarte a lo tuyo, a tu familia y que la vida no se te vaya solamente en eso. Entonces aquí es donde entra a tallar, digamos, el famoso fenómeno
del interés compuesto o también rentabilidad compuesta, porque al final es el dinero o la ganancia que va teniendo el capital en el tiempo. Aquí les muestro un gráfico primero para diferenciar qué es interés compuesto y qué es el interés simple. Muchas personas a veces cuando les dices vas a ganar 25% por año en 10 años, lo que hacen es multiplicar 25% por 10 y 250%. ¿Que en 10 años solamente voy a ganar 250%? Lo ven bajísimo, que tampoco no es muy malo, pero muchas personas lo ven pues bajísimo. Pero ese es el famoso interés simple. Pero el interés compuesto ya es diferente. El interés compuesto es justamente esa tasa de 25% hacerlo cada año, pero sobre el capital que va aumentando. Y que al final, bajo esta fórmula, la ganancia o la rentabilidad es del 931%. Esto ya se ve un poco más interesante, ¿no es así? Pero obviamente detrás de esto hay muchas características y cosas que hay que tener. Uno, paciencia. Otro, determinación. Y otro, entender bien cómo funciona esto. Y también reconocer también cuáles son nuestras capacidades. Porque obviamente lograr una tasa del 25% en 10 años o más requiere también hacer seguimiento. Primero, seleccionar una buena empresa, comprar sus acciones y luego hacer un seguimiento. Y no un seguimiento cada semana, cada mes, sino cada 6 meses, cada año, leer sus informes anuales, estar atento a las noticias de vez en cuando para cómo va el negocio. De eso se trata. Y saber leer, saber estar capacitado para el estado financiero, saber entender un informe anual. ¿No? Ahora, eso también se puede conseguir en empresas fuera de bolsa, pero al final es lo mismo. Solamente que en bolsa es más fácil comprar y vender. No necesitas hacer negociaciones extraordinarias, ¿no? O trabajos, digamos, con ejecutivos de tú a tú, que es un poco más complicado, ¿no? Entonces también hay esas cosas por detrás para poder lograr esa tasa de interés, pero es posible. Y las probabilidades, justamente lo que les decía acá, las probabilidades en esta parte de acá son mucho más altas de poder lograr generar riqueza de verdad en el tiempo que la de acá arriba. Yo creo que las probabilidades van en este sentido. En este primer camino las probabilidades son muy bajas. Hay gente que lo ha logrado y muy bien por ellos, pero para que él o esa persona lo haya logrado, ¿cuántos han quedado en el camino y cuántos han fracasado? ¿No? Esta también es una buena forma, pero también las probabilidades aún son bajas. Esta también hay gente que hace dinero especulando y lo hace muy bien, pero hay que preguntarles a qué costo, ¿no? ¿A qué costo lo hacen? ¿A qué costo personal y familiar de tiempo? Y yo sí personalmente creo que invirtiendo a largo plazo y creyendo en el interés compuesto, seleccionando muy bien los activos, sí puedes lograr con muy altas probabilidades, pero eso sí, en un periodo de tiempo largo, crear riqueza de verdad. Literalmente hacerte millonario. Muchos pensarán de que estoy bromeando, pero es la verdad. Si tú tienes ahorrado, por decir, 50.000 soles, en 5 o 10 años puedes ahorrar 50.000 soles y a partir de ahí seleccionar tus activos, seleccionar tus empresas y esperar 10, 15 o 20 años, vas a literalmente hacerte millonario, como les voy a mostrar a continuación. Pero obviamente, pues, como el tiempo que es un factor clave, muchas personas que ya tienen una edad, digamos, de 50 años ya no tienen ese tiempo suficiente. No, pero nunca es tarde para empezar. Obviamente que de repente ya no llegan a ser, digamos, millonarios en el sentido de la palabra, pero pueden tener una comodidad económica que ya se la pueden dejar a su familia, a sus hijos. Obviamente con el orden bien, bien claro para evitar a veces esos problemas que muchas veces se ven en las familias. Acá es lo que yo les digo. Por ejemplo, este es un ejemplo ilustrativo, ¿no? Sobre una tasa de rentabilidad compuesta anual de 25%, es decir, invertir en algo que te dé una tasa de 25% por año. El año cero tú tienes un capital de 100, ¿no? Por dar un ejemplo. Quiere decir que al año uno, después de un año, a una tasa del 25%, tu 100 se va a convertir en 125. Al año 2 vas a aplicar ese 25%, pero ya no al 100, sino al 125 y se va a convertir en 156. Al tercer año vas a aplicar esa misma tasa del 25% a tus 156 y se va a convertir en 195. Y así, secuencialmente, vamos a llegar al año 10 con 931. O sea, tu capital inicial de 100 en 10 años se convirtió en 931. Es casi 10 veces lo que tenías de capital. Y 10 veces, digamos que no es nada despreciable.
porque tener un capital de 50.000 soles cuando tenías 35 años, que es conseguible, aquellas personas que se esfuerzan, a los 45 años vas a tener casi vas a tener casi medio millón de soles, que tampoco es despreciable, ¿no? Y estamos hablando de solamente ese capital de 50.000 soles, porque en ese periodo de tiempo de 10 años, tú también puedes seguir acumulando a través de tu trabajo, a través de otras cosas, y a tus 500.000 seguir aumentando algo más. Entonces, eso es, digamos, tener una cierta... Primero, entender bien cómo funciona la rentabilidad compuesta y otro también tener disciplina financiera. No entrar en gastos innecesarios. Tampoco hablamos de limitarnos la vida, de no dejar de vivir, pero hacerlo de manera equilibrada para poder lograr justamente una buena comodidad económica. Y este es un ejemplo a 20 años. Y acá digamos, acá se nota más digamos, el fenómeno del interés o la rentabilidad compuesta, siguiendo una tasa del 25%. Por ejemplo, al año 10, como mostrábamos, un capital de 100 se convirtió en 931, pero miren al año 20, se convirtió en 8.674, o sea, prácticamente 86 veces un capital en 20 años, y 86 veces un capital en 20 años no es nada despreciable. Si una persona empezó a los 35 años con un capital de 50.000 soles promedio, en 20 años literalmente se ha vuelto millonaria y con un capital inicial de 50.000 soles. O sea, ahorraste hasta los 35 años, tienes tus 50.000 soles, 20 años después tienes más de 4 millones de soles. Pero de los 35 a los 55 no has hecho nada. Obviamente que puedes seguir trabajando, puedes seguir produciendo y puedes también seguir invirtiendo en otras cosas que también te dan estas mismas rentabilidades. O sea, prácticamente mejoras tu condición de vida, no solamente la tuya, porque de 55 años digamos que estás en una etapa ya bastante avanzada en tu vida, madura, y ya estabas pensando más en tus hijos, en tu familia, darle las condiciones de educación, vestido, vivienda, para que ellos también hagan su vida y transmitirles justamente esto para que ellos le den unas mejores condiciones de vida a sus hijos, es decir, a tus nietos. Porque hay que verlo así. Hay que verlo así, porque cuando hablamos de interés compuesto o estamos hablando de disciplina financiera, y con unas probabilidades altas de lograrlo, el costo está en el tiempo y obviamente ser lo suficientemente dedicado para obtener activos que te den estas rentabilidades. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿qué empresa o qué activo te da esta rentabilidad? Porque 25% no es nada bajo. ¿Ah? O sea, es realmente una rentabilidad bastante importante. No digamos que alta, pero digamos que es importante. Creo que Warren Buffett ha logrado algo de 20% en 50 años, ¿no? Después hay otros inversores que han logrado 15, 18%, hay otros que han logrado hasta 25, 30%, pero en menor periodo de tiempo. Pero sin embargo, yo les muestro acá. Por ejemplo, este es un caso de Visa. Visa es una empresa que en 10 años ha pasado su acción de $20 a $200. Y pueden revisarlo, aquellos que están metidos en bolsa pueden revisar los históricos de los precios. Y eso es prácticamente una rentabilidad del 25%. Y a esto hay que añadir el dividendo de 2% que da todos los años. Porque Visa siempre ha distribuido dividendos periódicamente cada año. Y eso también suma la rentabilidad, eso sería un 27%. Porque estos dividendos, una vez que entra a tu cuenta, si es que, o a la cuenta de que quien haya invertido en Visa, lo reinvierte, lo acumula y compra más acciones y le va a dar la rentabilidad. O sea, por eso, eso también es parte de este fenómeno de la rentabilidad de interés compuesto, reinvertir lo que ganas, reinvertirlo. Cuando compras acciones, obviamente las empresas son las que hacen eso. Tienen ganancias, lo mandan al capital y siguen reinvirtiendo en el negocio. Por eso es que el patrimonio va creciendo y con ello el precio de las acciones. Pero el dinero que distribuyen en vez a sus accionistas, el accionista que es, digamos, disciplinado y sensato, en vez de gastárselo, lo reinvierte y compra más acciones de esa empresa que tiene un negocio realmente bueno. Y vas a tener más acciones y obviamente tu rentabilidad va a ser mejor. Va a ser mejor en el tiempo. Pero obviamente cuando hablamos de paciencia y determinación, me refiero a esto de acá, por ejemplo. Acá lo vemos bonito, en un gráfico a de 10 años, cómo va la tendencia hacia arriba. Pero miren estos periodos de caídas, subidas, caídas, vuelve a subir. Acá, por ejemplo, este año con la pandemia, cómo ha caído y ha vuelto a subir. Entonces,
esas fluctuaciones que tiene el mercado hay que saberlas asimilar. No podemos entrar en nerviosismos como novatos o gente que recién empieza y estar vendiendo, ay, porque ya cayó, ya se va, nos deprimimos y perdí plata. No, uno hay que creer en el negocio, hay que creer en esa empresa. Obviamente hay que hacer un análisis por detrás. Y si no tienes el tiempo, la dedicación para hacerlo tú, pues déjaselo a otros que lo hagan. Vas a tener que pagar una comisión, pero lo van a hacer por ti. ¿Ok? También hay que tener claro eso también. Hay que saber cuáles son nuestras capacidades, cuál es nuestro tiempo, porque si tú eres un abogado, médico, tienes otra profesión que te exija que tú estés ahí en persona y tienes un ahorro que se va acumulando justamente por lo que vas desempeñando por tu profesión, a veces el querer tú mismo invertir vas a, vas a dispersar tu atención en dos cosas que son realmente importantes, tu propio trabajo y querer invertir, y te vas a meter en negocios que tú, uno, no sabes analizar, otro, que no vas a tener el tiempo y la dedicación, y simplemente por no confiar o no creer en gestoras o no creer en algún asesor financiero que no sean charlatanes, sino gente que realmente sepa lo que está diciendo, vas a de repente perder dinero. A veces hay que reconocer primero lo que uno es y es capaz, o puede ser muy capaz pero no tienes el tiempo, y dejar y permitir que otros lo hagan. ¿Ok? Este es por ejemplo, es el ejemplo de Visa. Acá tengo el ejemplo de Bacus, porque Bacus también es una empresa de que ha crecido una tasa del 16%, pero reparte dividendos del 6% por año, y esto te da una suma del 22%. Y miren, la acción ha pasado de 5 soles, que costaba alrededor en el 2010, a 23 soles este año. Bueno, ahora este año está en 20, porque ha caído. Pero probablemente que cuando la economía se recupere y esta empresa comience a ganar dinero otra vez, pueda llegar a estar a más de 30, como ha estado hasta fines del año pasado. Entonces, esas desavenencias o esas fluctuaciones del mercado hay que saber superar. El mercado es así, porque el mercado está lleno de gente especuladora, de timberos, gente cortoplacista, de gente muy nerviosa que compra y vende y hace fluctuar la acción. Pero cuando una empresa tiene los lineamientos bien puestos, tiene un dominio del mercado, tiene una gerencia que realmente conoce su negocio y sabe llevar bien la empresa, entonces el precio de la acción más tarde que temprano va a sopesar, va a sopesar y va a seguir al negocio, como vemos acá. Por ejemplo, Bacus como del 2011 al 2013 tuvo una gran subida y luego tuvo una caída y estuvo aburrida por casi dos años y luego comenzó a subir otra vez. Y probablemente estos años pase lo mismo. Este año y el otro estemos de repente también aburridas y recién el 2023 comience a dispararse otra vez. Porque Bacus, por ser casi un monopolio en la economía, tiene las condiciones, tiene cómo hacerlo, tiene su mejor digamos, ventaja es el pricing power. Esta empresa puede subir los precios y la gente le va a seguir comprando las cervezas. ¿Qué empresa tiene esa capacidad o ese poder? Son muy pocas. Es por eso que Bacus aprovecha su condición monopólica o cuasi monopólica, ¿no? Ahora está entrando Heineken al mercado. Veamos cómo lo va a hacer. Pero ya hay antecedentes como fue Brahma en su momento y no pudo ganarle. Entonces es bien difícil de que Bacus pierda participación de mercado, pierda la preferencia o la interiorización que tiene el consumidor de las marcas que maneja. Entonces son esos negocios los que te permiten justamente tener esas rentabilidades de manera sostenible en el tiempo. ¿Qué consideraciones debemos tener acá? Que justamente para lograr ese fenómeno, esa magia, como muchos le dicen, del famoso rentabilidad o interés compuesto, hay que saber seleccionar activos. No se puede seleccionar cualquier activo, tienen que ser negocios sobresalientes, tienen que ser empresas que realmente destaquen y que hagan plata año a año. Obviamente que hay años muy buenos, hay años malos, hay años aburridos, pero digamos que en un periodo de tiempo de 10, 15 años, digamos que el promedio es realmente sobresaliente. A eso hay que apuntar. Por ejemplo, acá yo no consideraría las mineras, ¿no? Las mineras en un periodo de 10, 15 años sería una locura invertir, porque las mineras, lamentablemente, como lo he dicho en muchos otros videos, no dependen de su precio, no tienen la capacidad de implementar el precio de lo que venden. El precio viene de afuera.
Entonces están muy sujetas a las fluctuaciones de la economía mundial. Entonces no generan esa consistencia de ganancias en el tiempo, ¿no? Y cuando se seleccionan buenos activos, hacerle seguimientos de manera semestral, anual, no significa estar cada semana o cada día pendiente en el precio de la acción todo el tiempo, no. Saber que hemos invertido en un buen negocio, a un buen precio, punto, dejarlo ahí. Y ver cada cierto tiempo sus reportes cada vez que los sacan, que los publican, ver alguna noticia, ir a la economía real, es decir, a un supermercado, a un, no sé, a una industria y ver cómo están vendiendo los productos, qué dice la gente del producto, hablar de vez en cuando con algún ejecutivo, etcétera, etcétera. Esa es, digamos, la forma como debería ser, porque cuando tú participas de esa manera en un negocio, tú eres parte de la empresa, eres parte ya del capital social, eres de alguna forma dueño, no dueño controlador, pero eres dueño con una pequeña parte, pero lo eres, y como tal tienes ciertos derechos que la ley te avala, entonces hay que saberlos usar. Y otra cosa importante es tener paciencia. Obviamente cuando, como vuelvo a repetir, cuando a unas personas les hablas que vas a invertir en un negocio que va a durar 3 5 10 años, lo ven lejísimos, lo ven interminable y hasta lo ven riesgoso, ¿no? Bueno, lamentablemente hay que cambiar esa forma de pensar. Si uno quiere conseguir un negocio o una inversión que te dé plata en 6 meses y buen dinero en 6 meses, también tienes que asumir los riesgos que hay detrás. Te lo pueden pintar muy bien, pueden pintar que el negocio es extraordinario, pero a veces, como muchas veces sucede, no pasa eso. Mucha gente pierde su dinero por pensar de que encontraron el negocio de sus sueños y que iban a hacer mucho dinero en tan poco tiempo. Hay gente que lo logró, es cierto, hay gente que lo ha hecho, pero volvamos de nuevo al tema, las estadísticas, las probabilidades. De 20, 30, 40 personas que lo han intentado, solamente uno o dos lo han logrado. Entonces, ¿quién dice que tú lo vas a lograr? Con esto no quiero, digamos, transmitir este, una, una situación o un espíritu de desaliento, pero hay que ver las estadísticas, hay que ir hacia lo que es realmente donde las probabilidades están a favor de uno. Siempre he pensado en eso. Creo que esa es la manera más segura de poder incrementar un patrimonio. Busca donde las probabilidades estén a tu favor. Así te lo pinten de maravillas. Si las probabilidades de manera fría no están a tu favor, no inviertas y no lo hagas. Y bueno, esto es más que todo para las personas jóvenes, también para las personas como yo, por ejemplo, yo ya tengo 40 años y digamos, siempre primero hay que ahorrar y recién con ese ahorro, que puede durar muchos años, comenzar justamente inversiones para que poder aprovechar el interés o la rentabilidad compuesta en el tiempo. Yo solamente quiero darles una experiencia mía, porque esto lo estoy viviendo en carne propia. Yo empecé, digamos, con el tema de los negocios desde los 21, 22 años, pero no fue hasta los 28, casi 29, en donde realmente pude entender cómo era el tema de los negocios, porque desde los 21 hasta los 29 iba de negocio que iba bien, fracasaba y al final no avanzaba. Pero fue recién a los 29 años donde comencé a entender el tema de inversiones, comencé a entender cómo funcionaba esto y me valió mucho. Igualmente de los 29 hasta los 35, 36, digamos que había un movimiento muy errático. Y recién a partir de los 35 hacia la edad que tengo, ya digamos hay una mayor consistencia, porque es parte del proceso de aprendizaje, es parte del proceso. Y digamos de que desde los 29 en donde pude ya corregir y fue mi punto de partida hacia la edad que tengo ahora, el capital que tenía, no voy a dar montos, pero el capital que tenía a los 29 años a lo que tengo, a la edad que tengo ahora, se ha multiplicado por 12.5, entre 12.5 y 13, que es más o menos una rentabilidad del 22% por año, una rentabilidad compuesta. Entonces, con esa experiencia sí se puede, sí funciona. Y ahora de aquí para adelante, que ya tengo una familia, voy a seguir aplicando lo mismo. Porque yo ya no solo pienso en una economía personal, ya pienso en una economía familiar, las condiciones que le voy a dejar a mis hijas, las cosas que les quiero dar en educación,
en educación y otras cosas que ellas necesitan, darle las condiciones para que ellas salgan adelante. Entonces, este video que he preparado con mucho cariño, que de alguna forma tiene una connotación financiera, pero también personal, lo quiero compartir porque, valgan verdades, todos los que estamos en este mundo de las finanzas y los negocios, estamos acá para hacer dinero. Nuestro negocio es hacer dinero y no tiene por qué verse de una manera, digamos, maliciosa o avara, no es así. Nuestra economía se mueve en base al dinero. El tema es de que cuando el dinero te hace tomar decisiones o te hace hacer cosas que dañan a los demás, eso sí es condenable. Pero mientras tú hagas negocios y dinero legal y limpio y ponerle un poco de ambición a las cosas, no es malo, desde mi punto de vista. Bueno, muchachos o amigos, espero de que les haya servido mucho este video que quería compartir. Lo he hablado de manera muy natural, espero que me haya podido dejar entender y que muchos les sirva para sus propias cosas. Muchas gracias y hasta un próximo video.